Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Continuamos estudiando en la palabra del Señor, el libro de Corintios, la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios. Y hoy iniciamos un nuevo capítulo en la primera carta de este apóstol Pablo a los Corintios. Y hasta el momento, como hemos estado escuchando, y tú que has estado de pronto pendiente de todos estos días en nuestros devocionales, se ha venido y se ha tocado temas relacionados con los problemas que esta iglesia vivía. Desde los grupos que provocaban las divisiones dentro de ellos, la inmoralidad sexual, el abuso de los dones espirituales, el abuso de la cena del Señor, el desorden que provocaban durante la realización de un servicio. Y todos esos temas pues hemos estado tratando en estos capítulos anteriores. Sin embargo, hoy vamos a seguir abordando más temas relacionados a esta clase de problemas, pero aquí vamos a tratar y enfocar un poco un tema doctrinal que empieza Pablo a hablarles a los Corintios en este capítulo 15. Y Pablo en este capítulo empieza a hablarles a ellos acerca de la resurrección de Cristo. Y es que definitivamente esta carta tiene grandes riquezas espirituales para nosotros, no solo porque nos toca temas relacionados, hemos estado hablando de temas relacionados a problemas que incluso hoy en día pasan en nuestras iglesias, en las congregaciones, sino porque tiene enseñanzas exclusivas que nos ayudan a comprender mejor algunos temas doctrinales, tales como los dones, como la preeminencia del amor, temas importantes dentro de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como lo es la resurrección, que es lo que empieza a hablar en este capítulo 15. Hoy nos corresponde, este capítulo 15 tiene 58 versículos y la temática gira alrededor de este tema de la resurrección, por lo que hablamos de la importancia de nuestra fe y entender la resurrección. Pero hoy solamente vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 11. Y por eso, en los dos primeros versículos, Pablo empieza hablando, diciéndoles a ellos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Entonces, en este capítulo el apóstol Pablo tocará el gran tema del evangelio, la resurrección de Cristo y de los santos. Posiblemente el tema de la resurrección era uno de los problemas doctrinales que los corintios también tenían. Por ello, después de haber tocado diferentes asuntos, como hablábamos ahorita, al final ya de su carta, Pablo se dedica a explicarles este grandioso tema doctrinal. Para empezar, Pablo quiere aclarar que la palabra de Dios, que el evangelio que se les ha predicado es el mismo, ¿cierto? Y permanece creyendo en ellos. Por eso él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. El apóstol Pablo estaba consciente, ojo a esto, familia, del poder que la palabra de Dios tenía en medio de sus hijos. Y miren qué interesante, si nos damos cuenta, en estos versículos Pablo nos expone el proceso de cómo la palabra de Dios actúa en la vida de los hombres. Primero la reciben, luego deciden perseverar en su enseñanza creyendo en Él, y luego lo retienen por el resto de sus vidas. De lo contrario, habían creído en vano y no, entonces realmente estaban recibiendo al Señor. Ahora bien, para recibir al Señor, recibir la palabra de Dios, debe existir alguien que esté dispuesto a predicarlo, claramente.
para que este mensaje llegue a la vida de otras personas. Y es por eso que Pablo mismo en el libro de los Romanos 10 del 13 al 15, permítanme les leo, les habla un poco de esto. Dice: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí entonces se nos describe la forma de cómo el evangelio llega a los hombres, porque como leíamos y que Pablo mismo lo dice en Romanos 10, ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no creen? Y también, ¿cómo van a creer en Jesús si nunca han oído de Él? ¿O cómo oirán si no hay nadie dispuesto a predicar el evangelio? ¿O cómo van a predicar si Dios no los envía? Por esto mismo Jesús, antes de ascender a los cielos, delegó esta misión de predicar el evangelio a sus discípulos, de tal forma que es el método que Dios utiliza para que su mensaje llegue a los demás. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es dar testimonio de este evangelio a los hombres, y ya está entonces en las manos del Señor que éste produzca esos frutos necesarios para la salvación. Y la iglesia primitiva, estos inicios, ellos tenían muy claro y estaban muy conscientes de este hecho, y por eso siempre aprovechaban la oportunidad para dar a conocer el mensaje del Señor y que el Señor hiciera el resto. Por eso es muy importante este capítulo, entender la obra que Cristo hizo en la cruz. En el versículo 3 y versículo 4 nos sigue diciendo el Señor lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora bien, desde el principio de este evangelio hemos tenido un tema importante que se ha estado hablando, ¿cierto? Como hablamos ahora en el comienzo, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y fue resucitado conforme ya se había dicho en la palabra del Señor. Y es muy importante, familia, que entendamos y recordemos que este mensaje central de Cristo lo encontramos no solamente en el Nuevo Testamento, no es un tema nuevo, sino que es un tema central que encontramos en toda la palabra del Señor, conforme a las Escrituras, como Pablo lo repite 3 veces en estos versículos. Todo lo que ocurrió conforme a las Escrituras estaba ya dicho. Y ahí entonces vamos a poder comprender y recordar la obra redentora de Cristo. Aún desde Génesis se nos decía que este Mesías sería herido en el calcañar por la serpiente Satanás, y encontramos en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo iba a ocurrir todo eso. Por tanto, este mensaje que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, se anuncia desde el principio de los tiempos. No es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, y se predica de tal forma que aquellos que lo escuchen se arrepienten de sus pecados y sean salvos por la fe. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo que había pasado era necesario que ocurriera para que se cumplieran las Escrituras y se predicara este evangelio para arrepentimiento de los pecados. Así que, familia, no nos debe quedar la menor duda de que este es un mensaje central, importante y realmente necesario para nosotros como hijos de Dios. Por eso, en el siguientes versículos y en los siguientes días vamos a estar estudiando un poco más de este mensaje, de el mensaje central, el tema central del evangelio, y los testigos también de la resurrección de Cristo. Vamos a estar hablando, y esa gracia del Señor actuando
en la vida de Pablo. Así que familia, teniendo esto en nuestra mente y nuestro corazón, recordando la obra de Cristo y lo importante doctrinalmente que es para nosotros como sus hijos, tengamos claro esto, vamos a agradecerle a nuestro Señor y a pedirle que Él siga poniendo ese querer en nuestros corazones y que nos lleve a entender completamente lo que hay en sus escrituras, que sean una verdad en nuestras vidas y que seamos nosotros también esos instrumentos del Señor para que otros escuchen esta gran verdad. Vamos a orar. Papá Dios, te queremos dar muchas gracias, Señor, en este día. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de recurrir a ti, Señor, de escudriñar tu palabra, de entender más, Señor, lo que hablas a nuestros corazones y reafianzar, Señor, esta obra que tú hiciste en la cruz, Señor. Pedirte, mi buen Dios, que nos lleves, Dios de los cielos, a entender que tu palabra, que tu evangelio es verdad, Señor, que tú te has revelado, Señor, que desde el Antiguo Testamento entendemos esa obra redentora, Señor, que tú mostraste y expusiste por amor a nosotros. Llévanos, Padre Santo, a ser también esos instrumentos, esas voces, Señor, como lo decía también Pablo en Romanos, aquellos que anuncian las buenas nuevas y que llevan este mensaje, Señor, tuyo, Señor, mensaje de vida y de salvación a los demás, porque tú eres el que finalmente, Señor, produces los frutos de salvación. Gracias te damos por este día, Señor, te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.